Vivimos en tiempos donde hay muchas voces, pero pocas que hablen de esperanza, donde abundan las opiniones, pero escasea la verdad que transforma. Este es un espacio para hablar de lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a expresar. Un espacio donde la fe no es religión, es vida. Somos el Comité de Evangelismo de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Charlotte Sur y creemos que el Evangelio no es solo un mensaje para escuchar, es un poder para experimentar. Aquí hablaremos de restauración, propósito, sanidad, familia, lucha, dudas y del Dios que sigue buscando corazones. Porque evangelizar no es imponer, es extender la mano. Bienvenidos a este espacio donde la palabra no solo se predica, se vive. Dios les bendiga, bienvenidos a este podcast llamado Rescatados por Gracia. Hoy tenemos a dos personas que nos acompañan hoy, al pastor José Iván Zapata y a su esposa, la hermana María Janet Zapata. Y les damos la bienvenida a este podcast. Un aplauso, por favor. Es el primer episodio que estamos creando hoy aquí y yo sé que va a ser de bendición para muchos. Y les queremos agradecer de parte del Comité de Evangelismo por hacer parte de este proyecto, por sacar de su tiempo. Yo sé que son personas muy ocupadas, pero gracias por acompañarnos. Y este es un espacio dedicado a compartir nuestras experiencias con Dios, a tener una conversación sencilla en donde muchas personas puedan ver el reflejado el amor de Jesús en todo lo que podamos contar, que Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces, pastor, queremos empezar con usted. Cuéntenos un poco sobre su ministerio, cuántos años lleva en este ministerio siendo pastor y qué iglesia está administrando ahora. Bueno, nosotros con mi esposa somos pastores aquí en Charlotte hace 15 años, pero en el ministerio llevamos desde el año 2000. El Señor nos llamó a la iglesia en Delta, Colorado. Estuvimos allí del año 2000 al año 2011 y en julio del 2011 llegamos aquí a Charlotte. Y ha sido una gran experiencia trabajar con el Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. O sea, ustedes salieron al ministerio aquí en este país. Aquí nosotros llegamos en el 99 a raíz de el terremoto que hubo en Armenia del Ujú. año 99. Y llegamos aquí, yo llegué en mayo, mi esposa llegó en agosto. Y pasó un año, desde el 99 al 2000, y nos mandaron a la obra a Colorado. Oh, ok, ok. Y queremos que nos cuenten ahora como un poco sobre su infancia y trasfondo. Sabemos que son pastores ahora con mucho recorrido. Hace poquito celebrábamos los 25 años, pero queremos que nos cuenten en qué hogar nacieron, si nacieron en un hogar cristiano, a qué iglesia asistieron. Sé que el papá del pastor José Iván es pastor también, Ujú. era pastor, pero entonces, ¿cómo fue su infancia? ¿A qué edad se bautizaron y a qué edad tuvieron su primer encuentro con Dios? Empezamos con las damas primero. Por favor. Amén. Bueno, yo vengo de un hogar inconverso. Cuando tenía 5 años, más o menos, entre los 5 y los 10, mamá conoció el Evangelio. Empezamos a ir, digámosle, esporádicamente los domingos, porque pues sabe que en los países de nosotros es ir al culto caminando y regresar caminando. Y éramos bastantes. Eh, en el año 82 ya me entregué al Señor y desde ahí camino con el Señor. Eh, Mi mamá pues sigue fiel, mi papá él nunca se entregó y ahí estamos bien, gracias a Dios. El hogar pues inconverso, lo que cabía, todo lo que es un hogar que no teme al Señor, pero siempre le inculcan a uno que hay que temerle a alguien. Amén. Entonces nos criamos respetando y amando a Dios sobre todas las cosas, pero ya la entrega definitiva fue en el año 82 y desde ahí hasta aquí caminando con el Señor. Amén. ¿En qué ciudad nació, hermana? Nací en la ciudad de Bucaramanga, Ok. en el barrio Santander, nací en la casa, o sea que Sí. soy santanderiana de pura cepa. Ok. ¿Qué le Pregúntemelo ha a mí. parecido, pastor? Bueno, yo no nací en un lugar cristiano porque mi papá se entregó, creo que yo tenía como 3 años. Ok.
en la ciudad de Pereira y crecí en un hogar cristiano. Mi papá salió a la obra en Dos Quebradas, cerca de Pereira, y ahí pasamos, creo, 9 años. Ministerio en Colombia es un poco difícil para los hijos del pastor porque los trasladan muy seguidos, cada Mucho. 5 años o algo. Sí. Y yo he hecho la cuenta de cuántas ciudades estuvimos, y son como 10 ciudades, tratando, bueno, uno de muchachos tratando de acomodarse a las escuelas y eso, y para mí era terrorífico llegar nuevo a una escuela, Mm, porque lo pasan a uno al frente, este es el nuevo, y literal. entonces Diga su ya, nombre, sí, cómo es todo. y Sí. entonces todo el mundo es, y uno está ya, están hablando de mí. Sí. Y entonces era un terror. Para mí la niñez, en ese sentido, fue difícil. Mm, En el sentido espiritual, pues uno de niño, donde lo lleven, ahí va. ujú. Ya creciendo fue que me puse un poco rebelde. Era llamado la oveja negra de la casa, porque mis hermanos todos a los 15 años ellos se bautizaron, yo no. Yo le tenía mucho temor de pronto hacer algo indebido. Y a los 22 años ya tuve un encuentro con el Señor porque yo era parranderito. Era, ¿Randerito? sí, no era borrachín, pero me gustaba tomar. Okay. Y no era de fiesta siempre, pero me gustaba bailar. Ujú. Y precisamente de una fiesta un sábado en Santa Marta, una fiesta a mediodía, en puro calor, sin calefacción, Sí, no, sin, es sin que aire acondicionado, sin Santa Marta. terrible. Pero ahí tuve yo pienso que ahí fue mi primer gran encuentro con el Señor, porque en la juventud, en la niñez, yo sí veía como el Señor eh, bendecía a mi papá. A veces eh, como se presentaban como escaseces de alguna cosa, pero nosotros veíamos como alguien llegaba. De pronto, en medio de ese vacío en la casa, alguien llegaba con algo, mercado, alguna cosa, y entonces uno veía todo eso. Pero ya de seguir al Señor, de tener esa responsabilidad cristiana, yo siento que fue como a los 22 años. Estaba en la universidad y se presentó esa experiencia, un baile. Y cuando pasaron la cerveza, entonces yo le di un sorbo a la cerveza y enseguida sentí un olor y un sabor muy desagradable. Yo miré la cerveza y yo pensé qué cosa tan horrible toma uno y la puse a un lado. Como ya estamos en la fiesta, entonces yo dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a bailar. Y entonces busqué a la muchacha, me aceptó la invitación, salimos a bailar. Y tuve una experiencia muy desagradable con la persona porque estábamos todos sudados, estábamos... Y yo sentí un olor no muy grato, porque uno bailaba macizado. Y entonces, ahí en ese momento de baile yo dije, esto no es para mí. Por respeto, entonces terminamos de bailar. Y en el momento que terminamos de bailar, yo decidí salir de la fiesta. Y ese sábado yo dije, esto no es para mí. Y desde ese día yo entregué mi vida al Señor. La experiencia de llegar ya al Señor fue gracias aquí a la muchacha, porque ya habíamos tenido por ahí algunas miradas. Ah, ok. Ya habíamos No, hablado él ya y... me ha mirado a mí. Ah, ok, ok. Pero, ¿cómo Sí, así? sí. ¿Usted iba a la iglesia donde el papá estaba? ¿Cómo es eso? No, el hermano de ella, ellos vivían en Bucaramanga y nosotros en Santa Marta Ok. en ese tiempo. Y un hermano de ella lo mandaron a prestar servicio a Santa Marta. Ella asistía con el pastor Ezequiel Otálvaro y le dijo al pastor que un fin de semana no iba a estar porque iba a ir a ver a su hermano al batallón a Santa Marta. Ujú. Y el hermano le preguntó que dónde se iba a quedar. Y ella dijo, no, en un hotel ahí cerca del batallón. Y él le dijo, no, eso es muy peligroso. Yo le doy una tarjetica, vaya donde el pastor Zapata, que está ahí en la central. Él es muy amigo mío y se volvió muy amigo mío porque Ah, ok. me mandó la muchacha. Claro. Entonces ella llegó a la casa, yo no estaba, pasaron varias semanas, ella regresó, ya nos conocimos. De pronto no fue
no fue, Amor a primera no, vista. no fue amor a primera vista, sino casi odio a primera vista. Pero del odio al amor hay un paso. Así es. Entonces, tuvimos algunos encontrones santanderiana con un paisa, por Dios. Pero ¿de quién era la culpa, hermana Janet? ¿Eran Ah, de él? sí, yo era mal geniado. Ah, sí. Y, por ejemplo, la experiencia fue que en ese tiempo llegamos el mismo día. Yo estaba en el interior viendo una muchacha y ella llegó, ella llegó de Bucaramanga ese mismo día y en esa noche peleaba Mike Tyson. Entonces a mí me gusta ver las cosas callado. Sea una película, sea una pelea, callado. Entonces ella y mi hermana decían que el hombre que estaba peleando con Mike Tyson, qué pesar, qué pesar. Y yo le dije, bueno, ¿se van a la pelea o sea, entonces dijo ella, este no es el mío, este me cae mal. Sí, entonces no fue amor a primera vista, sino como encontrón a primera vista. Pero ya después las cosas se fueron alineando, ya ella se fue portando mejor conmigo, ya me miraba mejor. Y yo me enamoré de esos ojos. Sí. Sí, y entonces yo no me había entregado al Señor, yo ya estaba yendo a la iglesia. Y ella, de esos negocios buenos que hacen los hermanos con el Señor, si este va a ser para mí, que se entregue en ese campamento, porque ya se había vecinado un campamento, y ella llegó al campamento. Resulta que me entregué el primer día en el primer culto. Entonces, desde ahí empezamos ya una relación, el noviazgo, al año nos casamos y hasta hoy, 37 años ya, gracias a 37 Dios, años. 37 años. Dios, eso es mucho tiempo. Sí. Es bastante tiempo. Sí, no, mis papás llevan que 25 este año cumplen y me parece bastante. 37 es 37. Y contando, bastante. Y todavía contando, nos así es. faltan. Sí, si Dios quiere. 37 años. ¿Cuántos hijos tienen? Tres hijos. Tres. Dos muchachas y el muchacho. ¿Y nietos? Cuatro. Cuatro Sí, nietos. cuatro nietos, dos Y los que mujercitas. vienen. Por favor, yo al que se casa le pongo cuota. Tres por cada Ay, uno que se Señor. case. Entonces, Dios mío. ahí vamos creciendo en gracia y en familia, gracias a Dios. Sí, Ah, bueno. entonces. Y pastor, entonces se casaron en Colombia, ¿verdad? Porque llegaron acá ya casados, con hijos, y entonces salieron, lo que me estaban diciendo, salieron del ministerio en este país. ¿Cómo sintieron ustedes ese llamado al ministerio? Bueno, el llamado lo sentíamos en Colombia, porque nosotros en Colombia íbamos a salir a la obra. Pero por lo que pasó en Armenia, yo tengo un muy buen amigo, todavía es un muy buen amigo, él es pastor, y yo hablé con él cuando el terremoto y él me dijo, véngase, mandaron una carta y entonces con esa carta nos vinimos. Y cuando llegamos aquí, yo hablé con el hermano Adrián Burgos, que era el presidente de la iglesia en ese tiempo, y le dije de el deseo que teníamos de trabajar en la obra. Y él me dijo, bueno, si tienen el llamado, entonces esperemos que se abra un lugar y hablamos. La confirmación de ese llamado, yo trabajaba en los techos, en la Florida, eso es terrible. Trabajaba en los techos, pero ese día no me tocó subirme al techo, sino me tocó hacer el cemento. Ya yo trabajé todo el tiempo abajo y en la escalera. Y desde que yo salí de la casa al trabajo, empecé a imaginarme que ese día me iba a llamar. Pero entonces yo pensaba, yo decía, yo no estoy en la casa, pero qué tal que el presidente llame al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia llame a mi esposa. Y yo me la pasé todo el día, que el presidente de la iglesia llame al pastor, que el pastor llame a mi esposa y le digan y pregunten por mí, que hay un lugar y algo. Y así me la pasé todo el día. Cuando llegué a mi casa, lo primero que me dijo mi esposa fue, lo llamó el pastor. Ella tenía un mapa. Dijo, ¿dónde queda Colorado? Y acá. ¿Y dónde queda tal ciudad? Pues acá. Dijo, oh, es que me llamó el pastor, que necesita hablar con usted. Ese día había vigilia. Fuimos para la vigilia y apenas llegamos a la iglesia, el pastor me llamó, es que me llamó el presidente. O sea, todo lo que yo ese día estaba pensando y Estaba tenía en el pensando. corazón, así estaba pasando. Entonces Impresionante. sí, me llevó a la oficina, me dijo, me llamó el presidente que hay un lugar en Colorado, que si usted se va, para ayer es tarde.
Y entonces yo me fui solo por 2 semanas y a las 2 semanas llegaron ellos allá a Delta, Colorado. Un ¿Cuánto tiempo pueblito, estuvieron allá en Delta? 11 años. 11 años. Sí, estuvimos desde el diciembre 20 hasta junio 30 del 2011. Entonces, Mm, estuvimos allá trabajando en la nieve. no, me imagino el frío. Si Terrible, acá hace terrible, frío, no me imagino el frío allá. terrible. Yo por eso digo que la única nieve que me gusta ahora es la que venden en la tienda. Porque esa que cae, esa que cae ya no, ya No, eso es es terrible. Porque el frío, demasiado frío. mi esposa el frío la afectó. Sí, Sus huesos, nosotros salimos por petición de nosotros. claro. Nosotros le dijimos a los oficiales si había una oportunidad en una ciudad más cálida, en Ujú, un estado, que nos dieran la oportunidad porque a ella le dio el cáncer en la tiroides, le sacaron su ujú. tiroides y eso la afectó. Y entonces nos aceptaron y nos mandaron para acá, para Charlotte, en ese tiempo. Claro, la comparación de Charlotte a Delta debe ser, Claro, no, eso es del cielo a la tierra. Dios mío. Sí. Y mientras ustedes salían desde que llegaron a este país y salían al ministerio, ¿hubieron personas como esas personas claves que les ayudaron a ustedes como a esa formación para ustedes o cómo fue eso? Hay alguien muy especial para mi esposa y para mí, el hermano Eliseo, que cuando llegamos acá, El misionero. el misionero, él la bautizó a mi esposa. Sí. Fue mi primer pastor. Ay, Dios mío, qué cosas. Entonces, en lo espiritual, él, la formación, no solamente para nosotros, para en sí, para la iglesia que estaba, cuando yo salí al ministerio aquí, la iglesia llevaba ya 10 años Mm, aquí y él como misionero. ujú. Y entonces todos éramos nuevos. O sea, eran los pastores, los que venían de Colombia ya con un recorrido, pero los que salíamos aquí éramos nuevos. Y él se encargó de formar, sobre todo espiritualmente. Nos enseñaron administración y nos enseñaron cosas familiares, pero sobre todo la doctrina. Y el hermano Eliseo fue fundamental. Y el hermano que nos recibió, el amigo que yo le digo, el hermano Octavio Valencia Jr., que él nos recibió en su casa. Eh, Fue una bendición. Y de esas cosas que son de Dios, porque no, yo estuve ahí con él casi 3 meses mientras ella llegaba y él me dio posada, pero cuando ella llegaba yo ya no cabía ahí. Entonces uno empieza a ver como la mano de Dios, porque faltaba 1 o 2 semanas para que ella llegara con los niños y a mí me había regalado un carro, un hermano de ahí de la congregación en Pómpano, hermano eh, Remigio. Remigio. Un sábado se me acercó que tenía carrito y me regaló un carrito, un Cavalier. Ya me olvida, un Cavalier blanco. Y entonces ya tenía mi carrito y estaba en una estación de gasolina echándole gas cuando apareció un hermano de la iglesia. Y entonces me dijo, Iván, yo estoy preocupado. Le dije, ¿por qué? Me dice, es que compré una casa y tengo un apartamento rentado y apenas llevo 6 meses, yo no puedo romper el contrato. Usted no sabe quién necesita un apartamento para vivir al menos estos 6 meses. Y yo le dije, pues yo, porque mi esposa iba a llegar con mis muchachos y yo no tenía dónde. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, ahí me dio la llave. Y ya cuando llegó mi esposa estábamos en un apartamento. Entonces Dios empezó como a abrir esas puertas, a abrir esas puertas. Por eso el versículo que llena siempre mi alma es, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque uno siempre ve, parece que a la gente uno le cuenta algo así, dice, pero eso es una coincidencia. No, en Dios no hay, en Dios hay planes. Entonces Dios va haciendo esos planes y los va formando y los va desarrollando en uno. Ujú. Y hemos estado como en esta historia y hemos escuchado que llevan mucho tiempo en el ministerio. Me acabo de dar cuenta que llegaron apenas con la obra aquí en Estados Unidos 10 años. La obra lleva ya 35 años, si no estoy mal. Entonces, es bastante tiempo. Y quiero preguntarle a la hermana Jané, ¿cuál ha sido el momento más difícil para ustedes como esposos, siendo pastores, en donde hayan dicho, uy, yo
no creo que pueda más, o Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu mano? Me siento sola, me siento sin fuerzas, nos sentimos mal. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil? Bueno, bueno, en lo personal, nunca he como pensado así, porque siempre he tenido mucha fe en Dios. Hasta los momentos en que no hay nada, yo sabía que Dios algo iba a poner. Que uno de pronto sí, como todo ser humano, siente, digamos, una tristeza o siente una desilusión, sí la siente uno. Pero ya en cuestiones así de no poder seguir, de no poder el ministerio, no. En lo personal, en lo mío, nunca lo he sentido. Perdón, ahí me meto. Es que Dios ha sido muy bueno. Por ejemplo, en Delta, cosas, como le digo yo, que para la gente son pequeñas. Una vez fuimos a mercar con $10 y somos 5. Entonces, como buenos paisas, arroz y frijol. Mientras haya arroz y frijol, no hay problema. Entramos a la tienda, compramos lo que vamos a comprar, salimos, nos fuimos al carrito y cuando yo arranqué, yo vi un papel. Entonces yo pasé sobre el papel y le dije a Laura, vaya, recoja ese papel. Era un billete de $50. Nos devolvimos, ahora sí compramos huevitos y compramos el tomatico y todo, porque es Dios. Por eso mi esposa siempre dice que ese cáncer que le dio, ella siempre dice, Dios lo puso, Él lo puede quitar. O si hay una necesidad, si Dios la colocó, Dios la puede suplir. Y así ha sido. O sea, Dios, la verdad, ha sido muy bueno con nosotros. Y entonces uno dice, si Dios tiene cuidado como esas cosas que parecen como tan pequeñas, pero que nos fortalecen a nosotros, nos llenan de como esa seguridad y esa confianza de decir, no hay problema, Dios está con nosotros. Entonces, esas pequeñas, grandes cosas de Dios para nosotros. Entonces ha sido bueno. El Señor nos sorprende de maneras. Sí, señora. Uno experimenta cosas como que uno a veces no entiende. Y yo creo que si usted se encontrara ese billete no era casualidad. No es la No. casualidad, exacto. Algo, Dios coloca como esas cosas donde uno, como dice mi esposa, uno puede entristecer, uno puede sentir en determinado momento un bajón, pero entonces el secreto lo tiene como, podríamos decir el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Es uno tiene ese bajón, se acuerda Ujú. de algo que Dios hizo. Tiene ese momento de dificultad, se acuerda de lo que Dios hizo. Sí, Entonces lo hace caminar a uno seguro. Ya le puedo contar testimonios sí. de en ese pueblo de lo que Dios hizo referente al templo, porque éramos pocos, yo creo que éramos unos 9 o 12 y compramos templo. Sí, No. compramos un templo. Es, es, pagamos de renta creo que eran $250, pero nos atrasamos en como 2 o 3 meses. Ujú. Era que habíamos empezado a arreglar el lugar. Perdón, yo le decía a los hermanos, pongámosle cariño al lugar, Ujú. porque era muy triste, a veces uno invitaba a la gente, ¿dónde queda el lugar? En la segunda Street y la Dodge, me acuerdo de la dirección. Y se le decían a uno, o uno que parecía abandonado. Así estaba el local viejito Ay, de más de no. 100 años, Claro. afuera era de madera y la madera se envejece, la pintura se vuelve nada. Mm. Entonces empezamos a trabajar en el lugar y apareció el dueño. Entonces, cuando él vio que estábamos arreglando, él dijo, no, con razón, no me han podido pagar, estas remodelaciones cuestan. Y en ese momento dijo, yo quiero vender el lugar y yo quiero que ustedes se queden con él. Entonces nosotros le dijimos, nosotros no tenemos down payment para dar, no tenemos una cuota inicial para dar. Mm. Y él se fue, pero nos envió una carta. En la carta decía lo mismo, yo voy a vender el lugar, me acuerdo que vale $57,000, pero para 9 personas era mucho dinero. Sí, era mucho. Y entonces en la parte de abajo decía, yo voy a vender el lugar, tiene este precio y les voy a recibir a ustedes de cuota inicial lo que ya me han pagado de renta. Y llevamos 3 años pagando la renta, entonces eso lo tomó él como ese down payment. Y nos rebajó al precio $12,500.
y seguimos pagando ya de 250, pagamos 350, 400, pero ya pagando el lugar. Entonces, los milagros que Dios hace, Sí. no sacamos dinero, ya Él tomó lo que le habíamos dado como Ujú. esa cuota inicial y dejamos un lugar. Ahora la iglesia está muy bendecida allí porque ya tienen otro lugar, un poco más grande, pero yo creo que es la única iglesia aquí en Estados Unidos que tiene 2 locales. No, Dios mío, Sí, qué pero bueno. es una bendición Mm, y nos pasó yendo a orar por alguien y no teníamos para la renta. ujú. La hermana que manejaba la tesorería dijo, no tenemos para pagar este mes la renta. Y al otro día nos llamó alguien que si podíamos ir a orar a un pueblo cercano y oramos por la persona. Un hermano tocó allí unas canciones. Y cuando nos íbamos a ya despedir, la señora sacó un cheque. Ujú. Y ella dice, yo no los quiero ofender, pero yo siento darles a ustedes esta ofrenda. Y entonces, pero me entregó el cheque cerrado y la curiosidad mató al gato. Ujú. Entonces nos despedimos rápido, nos subimos al carro, miramos el cheque y era exactamente la La renta que no renta. teníamos para pagar. Qué bueno. Con el hermano nos fuimos a llorar ahí porque No, imagínense, claro. porque Dios es Dios. O sea, la bendición de Dios, como dice la Biblia, es la que enriquece. Amén. Porque si el Señor bendijera con dinero, los hijos de Él seríamos multimillonarios. Mm, Pero la bendición de Dios es que Él provee la necesidad, ujú. suple esa necesidad del momento con la que uno descansa. Y en ese momento nos dio, entonces ese día nos dieron 300 de esa ofrenda. Y cuando hicimos el culto el sábado, yo promoví la ofrenda. Dije, no, basta, vamos a empezar la ofrenda con $300 que el Señor nos ha bendecido. Y ese día recogimos 312. O sea, los 300 que nos habían dado y 12, $12 y más. 12 más de la ofrenda. Pero, ¿por qué Colorado, cuando es invierno, eso fue Ujú, en la época de invierno, no hay nada? Todos los hermanos están trabajando trabajos diferentes a la siembra y la cosecha que es. ujú. Pero entonces Dios suplió, Dios Amén. suplió. Y eso es Así lo que es. nos mantiene a uno aquí. No han pasado por muchas. Yo sé que yo personalmente, pues yo soy oveja de ustedes. Entonces sé que en el tiempo que yo estaba en la iglesia, sé muchos testimonios. Pero quiero, hermana Janet, que nos cuente un poco sobre su testimonio sobre el cáncer, porque nos impacta mucho la fe que usted ha tenido. No solo no solo en los problemas que tuvieron con la iglesia o los problemas que tuvo su esposo, porque cada uno tenemos problemas, sino también cuando la enfermedad la atacó a usted, usted se mantuvo fuerte. Bueno, yo tenía una situación acá y le puse cuidado cuando ya empezó a apretar la tráquea y ya no podía como acomodarme. Okay. Entonces, hablando con una hermana en la ciudad de Denver, allá en Colorado, sentí fastidio y ella era enfermera. Mm, Entonces, ella me dice, le digo, ay, mírame aquí. Y ella inmediatamente me miró a los ojos y me dijo, quiero que el lunes a primera hora vayan del doctor. Ya cuando ujú, ella me dijo así, yo una vez dije, ah, esto no es nada normal. ujú, El lunes, gracias a Dios, me dieron la cita. Fue el lunes la cita, un miércoles me hicieron la biopsia, un viernes me llamaron y me dijeron, para la siguiente semana me hicieron la cirugía. Cuando a mí me dijeron, yo salí y les dije a ellos, ay, esto son células anormales, le dice. ay, Esto es Dios mío. cáncer y qué tal, y todo el mundo, y se quedaba mirándome, y yo, no, pues, No, normal, cáncer. no, sí, es que yo, o sea, yo siempre he dicho, Jehová Dios, Jehová quito, sea nombre de Jehová bendito, o sea, Amén, así es. uno como creyente tiene que estar preparado en que si hoy fue su día y se fue tranquilo. Y si le alargan los días, se los alargan y vive tranquilos. O sea, no, por lo menos ahorita que me fui a la cirugía en la cadera, yo sí hablé con mis hijos y te le dije, bueno, si yo no vuelvo, relajados, me dejan allá, no se preocupen. Uy, Dios Uno no sabe mío. si Señor uno no Cristo sabe, es que es amado. Es que es cierto, uno no santanderiana. sabe si, Es santanderiana, dice el uno pastor. no sabe si pase algo y se Sí. quede. Lo importante de toda la situación es estar usted segura que si la llaman está lista. Eso es todo. Jamás me ha eh, como quebrado de que si me enfermo, jamás, inclusive miro cosas y digo, ay, yo quiero esto.
para el día de mi sepultura quiero esto y Ay, así, Dios porque no sé, él me mira y él me dice, mujer, usted no me diga, no me muestre, le digo, ¿y a quién le voy a decir si no es Si no es a cierto? usted, pastor. Exacto, pero más que todo es eso, o sea, yo desde que me entregué al Señor, mi primer paso fue el hermano Eliseo. Antes de llegar a la iglesia yo vi milagros que el Señor hizo. Entonces mi fe es muy basada en que saber que Dios hace las cosas, que si a mí me llaman, pues tengo que estar lista para que me llamen, si me dejan vivir, tengo que saber que tengo que vivir bien por si me entiende, o sea, no soy una persona que viva pegada a las cosas así y que el Señor ha hecho milagros toda la vida, yo creo que el Señor nos ha hecho muchos milagros. Una vez en Cali había un culto muy bonito, una convención. Laura, la mayor, sufría de fiebres, pero esas fiebres tocaban inmediatamente internarla porque convulsionaba. Y yo recuerdo que esa noche el servicio estaba tan lindo y yo no me voy. El pastor de nosotros, la iglesia era ahí a la vueltica. Él predicó y luego yo lo llamé que orara por Laura. Y desde esa, Laura, el Señor la sanó. Entonces, eh, decirle a él todo preocupado que no había, tuvo un accidente, se quebró la clavícula, que había que pagar renta, que había que, le digo, usted preocupado y no demora en tocar la puerta y que la puerta toque y llegue todo, o sea, los milagros de Dios los puedes ver cuando ejercitas la fe en Dios. Entonces yo creo que yo siempre he sido una persona muy de fe, o sea, muy de fe en Dios, que por tener fe, como le digo, no es que usted no se entristezca o no se desilusione, no. Se desilusiona de pronto de lo que lo rodea, pero en el Señor, Él Sí, siempre ha sido muy claro y muy conciso y ha puesto las cosas en el momento que las tiene que poner y en el momento que las tiene que quitar, las quita y por todo se le da gracias a Dios. Amén. y un milagro ahí en la operación del cáncer es, ¿sabe que este país lo reciben a usted? Lo reciben, le abren las puertas en el hospital Sí. y lo atienden. Pero costó, cuando le mandaron la cuenta, Ay, padre. $64,000. Entonces, ¿a quién recurre uno? Adiós. A él. Y entonces nos dijeron, allí hay una oficina, ustedes vayan y llenen una aplicación, una solicitud, a ver qué pueden hacer. Nos rebajaron $60,000. Pagamos 4,000, pagando 50 mensuales, o lo que uno pudiera dar. Entonces, mire que Dios tiene cuidado. Sí. Dios tiene cuidado. Y lo que ella decía del mercado, yo trabajando ahí en la Florida, me caí de un techo porque yo trabajaba colocando teja. Y me puse a hablar con un compañero y se me acabó el techo y se me acabó el piso y me fui y caí de cabeza. Entonces me reventé aquí. No se reventó del todo, pero quedó la fisura. Y el médico dijo, no, eso no hay nada que hacer, eso solo, pero siempre el dolor y eso. Y Claro. pasaron 2 o 3 semanas sin trabajar. Y cuando yo estaba hablando de eso, no se preocupe que el Señor siempre va a proveer, en ese momento tocaban la puerta y llegaron los compañeros de trabajo, que eran inconversos, el patrón sí era cristiano y tenía sus familiares, pero todos con bolsas de De comida mercado. y con dinero para pagar la renta. O sea, por eso el versículo, joven fui envejecido, y el Señor nunca nos ha desamparado. Y si no nos ha desamparado en todos estos años, yo creo No que lo hará. tampoco lo va a hacer. Así Entonces, es. eso nos mantiene siempre en este hermoso ministerio. Sí. De tantos años han vivido muchas cosas, unas buenas, unas no tan buenas, pero ¿cuáles? He escuchado ya, pues en lo que llevamos hablando, ya varios testimonios y el Señor ha sido bueno y sigue siendo bueno. ¿Cuál es otro de los momentos más, como más hermosos, más gratificantes que tengan como experiencia como pareja en el ministerio? Hay una que yo quiero mucho y es como la misma. Es como Dios diciendo, usted trabaje, tranquilo que yo me encargo. Y nos pasó lo mismo, el mismo milagro, tanto en Colorado como aquí. Cuando nosotros llegamos acá,
nos posesionó el oficial, hermano Lancelot, y la iglesia eran 3 hermanos, hermana Elba, la hermana Dunia y el hermano Ovidio, y nosotros 2, éramos 5. Y el pastor vive la bendición del Señor, pero éramos 5 y solamente el hermano era el que trabajaba y con lo que él proveía era lo que nosotros. Entonces llegó el tiempo donde un domingo llegamos después de la dominical y le dije yo a la mujer, tengo un hambre. Y ella me dijo, y yo también, pero no hay nada. Y como estamos recién llegados, no teníamos sala, nada, nos sentamos en el piso. Pero de pronto alguien tocó la puerta. Era el vecino del primer piso y traía 2 platos de comida. Entonces él dice, vecino, mire, es que el niño lloró. Entonces mi esposa dijo, ¿tiene hambre? Le hizo comida al niño y le manda a ustedes el almuerzo. Entonces yo digo, ¿quién le dijo a ese niño que tenía hambre? ¿Quién? Yo siempre digo, el señor pellizcó a esa muchachita para que ella hiciera esa comida para alimentar 2 que estaban en el segundo piso confiando en él. Y almorzamos. Por eso uno nunca puede decir que nos fuimos a la cama sin probar un bocado. Y eso mismo nos pasó en Colorado. O sea que Dios nos cuida. De algo sí estamos bien convencidos, es que Dios nos cuida. Y entonces, esas cosas como pequeñas, alguien dirá, pero 2 platos de comida. No, no es el valor del plato de la comida, sino el valor del cuidado de Dios para los que confiamos en Él. Entonces han sido cosas y el Señor ha hecho milagros aquí en la iglesia y eso nos sostiene. No vivimos porque vemos los milagros, sino que en nuestra fe Dios nos ha permitido ver los milagros para seguir confiando en Él. Así es. ¿Cuántos años llevan administrando Charlotte Sur? Desde el 2011 hasta ahora vamos a cumplir 15 años. 15 años. Este año cumplí 15 años. Cumplimos los 15. Hay que celebrarlo Hay que porque hacer la quinceañera. aquí los de Charlotte Sur, por favor. Sí. Ay, no. Pero yo siempre lo he tenido claro. Yo crecí con ese pensamiento de que obviamente los que salen al ministerio, tanto el pastor como la esposa, son personas que tienen mucha más responsabilidad, pero que Dios es el que los escoge y por algo los escoge. Y hoy en día pues hay muchos jóvenes que anhelan salir al ministerio, muchos jóvenes que quieren servirle al Señor, tienen ese anhelo. ¿Cuál sería el consejo, pastor, que usted les daría a ellos? Se confían en el Señor y no en las riquezas, están listos para salir a la obra. Hay personas que de pronto salen porque es un estatus y que de pronto hay dinero. No, en la iglesia no hay dinero ni estatus, porque el pastor es un servidor, es un siervo. Y no se consigue dinero, sino que se vive de la fe, de lo que Dios provee. Entonces, si el joven tiene eso claro, que no va a ser alguien de renombre, sino un servidor, y que no va a ser millonario, sino que va a vivir de acuerdo a lo que Dios da, está preparado. Porque la gente siempre quiere tener, y no es que sea malo tener, pero el ministerio no es para eso. El ministerio es para ser un siervo del Señor, tener un corazón, como dice la Biblia, les daré pastores conforme a mi corazón, que es un corazón sincero, sencillo, que ama, de misericordia, que sabe pedir perdón, que sabe perdonar, que pasa por alto muchas cosas. Si uno tiene eso, entonces seguro Dios lo ha llamado. Entonces es como el principio básico de ser un servidor y ya está listo. Ahí para que lo anoten. Sí. Tanto hombres, también hay mujeres, hermana Janet, también quisiera pedirle un consejo para ellas, porque las mujeres, si bien no son las que lideran ese cargo, son las que acompañan. Eso es una parte muy fundamental. Yo sé que usted es una parte muy importante para el pastor Iván. Entonces, quisiera que usted pues les diera un consejo a las mujeres que anhelan servirle a Dios en esa parte. Bueno, yo creo que lo primordial es siempre recordar que nosotros somos el reflejo de Dios. Ya con eso uno sabe que si usted camina como Dios camina. Si usted piensa como Dios. Si usted se viste como Dios quiere que usted se vista. O sea, siempre tener pendiente que usted refleja a Dios, que usted refleja lo que
lo que Dios quiere que refleje. Amén. Y ya para finalizar este podcast, que la verdad siento que ha sido de mucha bendición para mi vida. No sé si lo vieron en cámara, pero la lagrimeé varias veces, porque de verdad es hermoso saber lo que Dios hace en la vida de mis pastores. Porque más allá de yo verlos solo en las iglesias y yo sé que el pastor predica o la hermana Jenny dirige o estando ahí, pues hay mucho más allá. Hay una historia que contar, hay un diario vivir, hay problemas que se viven a diario, pero qué bueno que hoy podemos estar aquí, qué bueno que podemos escuchar el testimonio, que es de edificación para nosotros. Y yo sé que este espacio lo van a ver muchas personas. Entonces, pastor, quisiera pedirle a usted que nos diera un consejo, y no solo a nosotros, sino para todos los que lo van a escuchar, que de pronto no estén pasando por un buen momento, para un amigo que necesite una palabra de esperanza. ¿Qué consejo hoy nos daría para todos nosotros? Que la mejor salida es el Señor. El hombre busca muchas salidas, pero en Él siempre encontramos todo. Yo siempre he pensado de que cuando Dios manda un problema no es para que nosotros busquemos la salida, sino para que nos acerquemos a Él y Él nos dará la salida. Entonces, todos aquellos que queremos llegar al reino de los cielos, sí debemos tener muy en nuestro corazón y muy pendiente en nuestra vida de que sin el Señor nada somos, de que hay que caminar prendidos de la mano del Señor y que el mundo puede ofrecer muchas cosas, pero todas son efímeras. Pero en el Señor no solamente son verdaderas, sino son eternas. Entonces, un consejo para los amigos que no se han entregado al Señor y han oído del Señor, han escuchado, cada que escuchan el Evangelio es Dios llamándolos, es Dios dándoles la oportunidad de acercarse a Él y cambiar la vida, y no hay una mejor opción. Para los que estamos en el Señor, algunos empezando y otros tal vez con muchos años, vivir prendido del Señor es lo más seguro que nosotros podemos tener y en Él lo podemos alcanzar todo. No desviemos nuestra mirada, tengamos la mirada en el Señor, porque siempre en el Señor lo que viene es mejor. Aún cada mañana estrenamos misericordia de Dios. Entonces, para este mundo que está convulsionado, siempre la respuesta es el Señor. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, las tres cosas que el hombre anhela, tener un camino, tener una vida y conocer la verdad, lo encontramos en Él. Entonces, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Amén. Amén. Pues yo les agradezco mucho a ustedes dos una vez más, por el espacio que sacaron, por habernos contado un poco, porque sé que es mucho más lo que han vivido, pero por habernos contado eh, lo que han pasado estos años. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y además de ser mucha bendición, de mucha edificación para los que ya estamos. Y pues a todos los que nos están viendo, les agradecemos también por haber sacado un espacio de su tiempo. Y les invitamos a que compartan este video para alguien que lo necesite de pronto, una palabra de aliento, de ánimo. Les invitamos a que sigan escuchando este podcast porque siguen muchas cosas más. Vamos a estar invitando a otras personas a este podcast para que nos den también sus testimonios y podamos aprender y ser edificados mucho más con las experiencias que muchas otras personas han vivido. Les invitamos a que compartan los videos para que el evangelio pueda ser extendido para muchas otras personas y sea de bendición y edificación. Gracias por escuchar este podcast, Rescatados por Gracia. Que el Señor Jesús los bendiga.